¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de dengue, cuando vino el dengue aquí en 1965, 66 vino el dengue por primera vez? Yo no me acuerdo. No nos acordamos. No había nacido. No, yo nací en el 66. Ah, bueno, es cierto. O sea que bueno, pues estaba naciendo. Y en ese tiempo confundíamos precisamente al dengue con rubiola, porque aquí hay una cantidad de rubiolas que ya no existe aquí en el país, de vez en cuando un par de casos. Entonces dijimos todo ese tiempo y dijimos, bueno, está el virus del dengue, ¿se va a ir algún día? No. El virus del dengue vino para quedarse. Yo me atrevería a decir que lo mismo estamos hablando de los coronavirus. Si ustedes saben perfectamente que en los 1970 habían ya, bueno, antes de los 70 había una cantidad de estados catarrales como producidos por una cantidad de catarros producidos, por ejemplo, por coronavirus. Ya existía el coronavirus en ese tiempo. Pero en ese tiempo también, cuando hablamos de coronavirus, no estamos hablando del actual, sino que nos producía un estado catarral cualquiera. Hay varias cepas de este coronavirus que desde entonces se conocen, pero desafortunadamente pues aparece en China hace 2 años precisamente una nueva variante del coronavirus que produce pues una pandemia. Entonces, si lo hablamos desde ese punto de vista, el virus ha venido para quedarse. Yo no estoy pensando que ya dentro de poco vamos a tener tranquilidad y volver a la vida que teníamos antes de los 2019. Creo que el virus prácticamente va a estar aquí rondando nuestros países. Sabemos que, por ejemplo, se habla de olas. Si en España se dice una 6ª ola, en otros países de Europa se habla de la 4ª, de la 5ª, y aquí estamos prácticamente en una 3ª ola continuamente. Sí. Y lo más probable es pues que nosotros no es que tengamos que acostumbrarnos, sino que también habituarnos prácticamente a pensar de que la prevención es bien importante para evitar pues que se vaya diseminando a otras personas. Por lo tanto, si lo vemos desde ese punto de vista, queremos decir que el virus ha venido para quedarse y yo no creo que mañana o pasado, un par de meses, vamos a decir aquí ya no está el virus. Ya estaba la mascarilla, me puse ahorita porque me lo había sacado hoy. No, me lo voy a... Estamos a casi 2 metros. Claro. No, pero vaya, pero me lleva a eso. Entonces, como lo que usted está diciendo, bueno, que llegó para quedarse, pero me lleva, es propicio dejar o ir dejando las mascarillas. No, por para ejemplo. nada, yo no dije eso, no. No, es que en algún momento dijo el ministro, no sé si... Que pronto, sí. Pronto incluso dejaremos de usar las mascarillas. Y es que en otros países, doctor Marín, yo por eso se lo digo, en otros países ya, hasta la gente ya dijo, ya no más mascarillas. Ya no es obligación ni siquiera en el transporte público. Pues. Usted tiene toda la razón en lo que ha manifestado. Yo creo que recuerde que las medidas que se toman en cada país dependen de la autoridad del país. Sí. Por lo tanto, tienen una serie de parámetros a estudiar en base, me imagino, con evidencias científicas como para decir, bueno, ya no la vamos a utilizar. Y recuerde que precisamente ha habido una cantidad de personas, grupos de personas que se ha extendido por todo el mundo contra el uso de la mascarilla, una serie de restricciones que han puesto los diferentes gobiernos debido a lo que pasó en Canadá con los camioneros. Pues pararon el tráfico, pararon todo, y eso se ha diseminado en todo el mundo como quien dice, los gobiernos tienen que ser tan estrictos, no están minando nuestra libertad en el sentido que nos ponen una serie de restricciones y no nos han pedido permiso como que pero dice. Mire el caso, pero hablando de los gobiernos, el caso del gobernador de la Florida hace un par de semanas entra a un evento, están los estudiantes atrás haciéndole como guardia a un evento que iba a hablar y los muchachitos tenían las mascarillas. No sean ridículos. Quítense esas cosas, hombre. Sean bayunco. No sean bayunco, quítensela. Vaya, entonces un montón de mensajes que se leen yo y creo se que ven. Son equívocos. Por ejemplo, usted se recuerda cuando el presidente de México también pues decía no la usen, y al final al señor creo que le dio también. Dos veces. Entonces creo que sí, bueno, el uso de la mascarilla, si lo hablamos desde ese punto de vista, el uso de la mascarilla, bueno, recuérdense ustedes que precisamente cuando tuvimos las epidemias y pandemias prácticamente por el virus de la influenza en los 14, después hubo otras reactivación de otras pandemias en el 18, otras en el 65, 47, ha habido varias. ¿Qué es lo que se empezó a utilizar? Las mascarillas. Quiere decir que usan. Es más, si ustedes lo ven en la Biblia, ya había ciertas restricciones que decían precisamente que se podía
evitar ciertas enfermedades y no sabían el origen de las enfermedades en ese tiempo, si eran por vía respiratoria, digestiva, qué, pero ¿qué decían? La misma decía, bueno, la distancia, si se moría alguien, no, pues no los tenía tan cerca, pensando que podía haber una contaminación, un contagio de otras personas. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista de aislamiento y mascarilla, son medidas que tienen que seguirse, tienen que continuar usándose en forma estricta mientras la autoridad nos diga lo contrario. Cuando digo la autoridad, precisamente porque en otros países ha sido precisamente los gobiernos que dicen ya no la usen. Pero otros han sido tan estrictos que lo dicen, úsenla. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista lógico, si sabemos que en otras ocasiones, en otros años, que ha habido otras pandemias en las cuales son transmitidas por la vía respiratoria, pues, y sabemos que funciona, y funciona simplemente, ¿por qué? Porque si yo tengo una mascarilla puesta, tiene dos funciones. Si yo estoy tosiendo, estoy expeliendo mis secreciones faríngeas, si yo tengo algún virus, le cae a otra persona, estoy a 50 centímetros, le va a caer en su cuerpo, le cae en la cara y entonces se estrella y al rato se reseca, lo respira y al rato lo tiene. Entonces quiere decir que esas son dos funciones. O sea, que se quede, o sea, por eso es una práctica sana, digamos. De prevención. Bueno, incómoda. Incómoda. Es que al chino no le gustan las mascarillas. Aquí tenemos, usted está hablando de la antimascarilla, aquí tiene y se la pone por cortesía. ¿Tiene un mes de usar la misma? No. Se la pone porque en su contrato dice que si no se la pone se le descuenta. No por cortesía para usted. Cortesía, sí. Vaya, pero ¿Qué lo molestan? Sí, pero es cierto, pero muchas veces que incomodidad. No, hombre, yo no aguanto bueno, esto. Pero hablemos de la función que tienen para que veamos que la gente entienda que sí funciona. Por ejemplo, si yo no tengo mascarilla, usted la tiene, mis secreciones le van a caer, no a esta distancia, pero está más cerca, le va a caer en su cara. Y si le cae en la mascarilla, por lo menos llevo un filtro para que no le vaya directamente. Si yo la tengo puesta, entonces a mí me va a caer mis secreciones si yo estoy hablando que en mi interior de la mascarilla. Por lo tanto, tiene dos funciones. Una que filtra para lo que sale y otra que filtra para lo que entra. Entonces, y si hay mascarillas especiales como la N95 y otras F2, estas mascarillas pues tienen todavía un doble filtro. Entonces, quiere decir que tienen un poro tan especial que impide que los partículas virales se transmitan a través de ese filtro hacia el otro lado del filtro, por lo tanto funciona. Yo creo que la mascarilla, no sé qué gobiernos en Centroamérica han tomado esa decisión, yo creo que nadie lo va a tomar. Y lo digo, ¿por qué? Porque tenemos una infraestructura desde el punto de vista social que nos obliga a hacerlo. Por ejemplo, si usted va en un bus, no hay restricciones, pues usted va como los buses hacen los pescantes, ¿va? Entonces, si no hay luz, una mascarilla, hay más posibilidades de contagio. Si habla usted en la calle, pues en la calle no la tiene que utilizar, pero si está en un sitio cerrado, en una oficina donde hay 20, 40 personas, una distancia, es decir, hay una aglutinación de personas, hay más posibilidades de contagio. Por lo tanto, para mí, mi opinión personal es que se tiene que seguir utilizando la mascarilla, a menos que la autoridad sanitaria en un momento diga, por estas razones, basado posiblemente en evidencia científica, diga, ya no lo vamos a utilizar. No creo que en Centroamérica se tomen esas decisiones. Pero aquí hay... Tenemos el audio del ministro cuando dijo eso, si quieren. Ponlo. Quiero oír, para no parafrasearlo, sino que oírlo a viva voz. Ahí está el ministro. En la medida de línea de tiempo va avanzando en una pandemia, cada día la posibilidad de presentar variantes o de presentar incrementos de casos va disminuyendo, y congruente con eso, en el momento en que nosotros observemos que estas apariciones cada vez son más rutinarias, pero menor cantidad de contagios, pues vamos a poder ir recomendando que los países no utilicen mascarilla. En este momento debemos continuar. ¿A qué quiero llegar? De estos días en adelante, cada día vamos a estar mucho más cerca de podernos retirar la mascarilla y, por supuesto, de poder regresar a una actividad bastante cercana a la normalidad. Creo que ha sido bien claro el decir que no en este momentito, sino que según el devenir de las diferentes variantes y que en todo el mundo prácticamente, si todos estamos vacunados, que nos protege, pues lo más probable es que tomen la decisión. Yo no estoy en contra del uso o el no uso de la mascarilla, pero sí tiene que haber ciertas evidencias como para que en un momento dado la autoridad tenga la firme decisión de decir ya no la van a utilizar. Por supuesto que toda la gente va a estar feliz por eso, con la economía de sus gastos diarios, pero por otro lado también, si lo vemos desde el punto de vista de que si hacen las vacunas alguna protección 100%, no es cierto. Ustedes los han visto que actualmente con la variante del coronavirus, cuánta gente
aún vacunada le ha dado. Quiere decir que la vacuna no es que impide que la persona se enferme, sino que bien lo que hace es que si en caso tiene un contagio, las manifestaciones de la enfermedad sean leves y tal vez no vaya a parar al hospital y mucho menos a cuidado intensivo y no vaya a fallecer. Pues sí. Por lo tanto, esas medidas en términos de prevención, si hablamos en términos que son las vacunas, las otras medidas como el distanciamiento social y el uso de las mascarillas, se imponen mientras no tengamos la certeza que las vacunas van a proteger 100%. Y sobre eso, pues, le puedo adelantar. Hay estudios científicos ahorita que están modificando las vacunas actuales, todos los productores, en el sentido de hacer vacunas que sean directamente efectivas para la prevención del virus cuando hay varias variantes, que ya sabemos que hay varias. Pero eso no es para mañana, pues para mientras. Pues yo creo que las medidas se imponen. No podemos ser tan atrevidos en este momentito de decir que ya se va a quitar la mascarilla. El ministro fue bien claro, es decir, según el devenir, ha dicho con el tiempo vamos a ir viendo cómo estamos. Por lo tanto, me parece que es una buena posición, pero en el sentido pues que tiene que tenerse la evidencia para el momento de tomar la decisión. Yo le agradezco porque usted antes también nos dijo un poquito de lo que significa andar una mascarilla. Yo creo que ahí, el tema de lo que se expulsa, lo que puede usted recibir, pero pero me da la impresión también de que al final puede ser una decisión de cada quien. O sea, si yo quiero andar protegido, yo voy a estar también. Nadie me puede. O sea, el punto es que no me obliguen, pues. No, es que sea, no. Porque yo digo, yo voy a estar con alguien, voy a estar en un ambiente ahorita con todo lo que está. Vamos a poner una mascarilla, ¿cuál es el problema? Bueno, sí, yo creo que es una decisión personal. Precisamente decisión personal. Por eso es que ha venido también protestas en otras partes del mundo, precisamente porque ha sido bien restrictiva e impuesta, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista de que yo voy en la calle, pues ¿para qué la voy a utilizar? Si voy a una instancia bastante, estoy en un parque, pues tampoco. Pero yo tengo mi familia, tengo a alguien enfermo, pues la voy a utilizar porque no me quiero enfermar, ¿no? Y por otro lado, si alguien a la oficina llegó enfermo, está en periodo de incubación y no lo sabe, porque no hay forma de saberlo, porque el virus puede ser infectante inclusive un día antes de que se muestre los signos o el cuadro clínico, quiere decir que esa persona puede llegar en periodo de incubación ya expeliendo el virus y el resto de las personas sin mascarilla, ¿qué va a pasar? Todo va a aparecer 1, 2, 3 más enfermos. Entonces, yo creo que si lo vemos desde el punto de vista preventiva, ha sido una medida efectiva por años y más años cuando ha habido precisamente pandemias. Y no solo eso, fíjense que yo lo que estoy entendiendo, yo no sé, porque no tengo a la mano el corredor endémico del Ministerio de Salud donde expresan las diferentes enfermedades transmisibles. Por ejemplo, cuando hablan de enfermedades respiratorias. Yo no sé si el aumento de casos de neumonías, bronquitis, traqueitis, todo lo que sea por vía respiratoria o estos otros estados catarrales ha aumentado en los últimos meses como para decir, bueno, ¿será porque hay menos o hay vacunas para los otros? No hay vacunas para los otros, excepto de la influenza, pero no hay para los demás. Entonces uno se piensa, ¿y será porque toda la gente está usando la mascarilla? ¿Es una buena medida para evitar otro tipo de enfermedad por vía respiratoria? La respuesta es sí. Entonces podría ser una explicación por la cual tal vez, aún desconociendo ese corredor endémico donde da el número de casos nuevos que van apareciendo, el número de casos total de enfermedades respiratorias transmitidas, por supuesto, por la vía respiratoria, entonces, ¿qué me atrevería a decir? Que la mascarilla ha estado siendo utilizada durante este tiempo y permite que de alguna manera no hay otros virus que se puedan transmitir por la vía respiratoria. Ha sido redundante en decir esto en estos últimos segundos y minutos, pero podría ser una respuesta. Sí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si la mascarilla funciona, sí funciona. Yo creo que sí funciona cuando se utilice en forma adecuada. Mire, pero entonces habría menos neumonía, entonces, si usáramos... Sí. Yo pensaría... supongamos que no hubiera existido el COVID, pues. Entonces, o sea, si usáramos mascarilla, si hubiera menos... Claro, hay más protección, claro, porque si usted tiene algunas neumonías son de tipo viral, se transmiten fácilmente, pero hay otras que son de tipo bacteriano que no tan fácilmente se van a transmitir de una persona a otra. Y para eso precisamente hay vacunas. Si usted tiene la influenza, hay vacunas para la influenza. Si hay para enfermedades bacterianas, está la del neumococo, que es bien indicada precisamente para todas las personas, cualquier edad, pero sobre todo para personas de 60 años que va a dar
o que adolezcan alguna otra comorbilidad. Por lo tanto, si hay 2 vacunas que previenen alguna enfermedad respiratoria, pero no hay para todas. Por ejemplo, no hay para los rinovirus, no hay para adenovirus, no hay para ecovirus, que son otros virus que pueden afectar las vías respiratorias altas y comportarse como un estado cardiovascular similar a lo que es el COVID actual. Ok. Hoy sí, estamos pasando consulta ahorita. Es que, Sí, básicamente. Lo trajimos con engaños al doctor Navarro Marril. Gratis. No, Con no. desayuno. El desayuno sí, mire. Ahí compensa. Ahí se encontró. Ahí están de La Pampa. De La Pampa vienen los desayunos. Así que usted, lo que pasa es que tiene una cita. Tiene cita. Si el doctor Sí, tiene paso ocupado, pero mire, doctor. No, pero alcanzado a desayunar, no he comido. No, No, ya viene el desayuno. Es no más, son bromas. no, pero quiere unas. Hay omelette de La Pampa. Hay, ¿cómo se llama? Hay tostadas Tostada a la francesas. francesa y hay fruta, como un bowl de fruta con Yogur, No, y yogur y granola. No, el omelette quizás. el omelette. Ahorita. Yo siempre hago un buen desayuno precisamente para tener energías para todo el día. Pero me extraña Pero hay si- gente que no desayuna y entonces También, y el almuerzo, una pupusa y en la No, cena, no. mala alimentación. también hay huevos divorciados con frijoles, pues por si. No, pero Y el un omelette. típico también, el típico bastante completo, doctor. pero, ¿Y por qué le llaman divorciados? Porque son los 2 huevos estrellados Las dos- con las 2 ¿cómo es la salsas. cosa? Con las dos, son 2 huevos estrellados con uno con salsa verde y el otro con salsa es que roja. por lo diferente de la salsa. Por lo porque- diferente. Es que de la me da salsa. risa porque ustedes que son 2 huevos. Entonces, y 2 son problemones. divorciados, imagínense. Mire, entonces, aprovechamos, pero mire, entonces hoy sí es consulta, porque todos estamos aquí preguntando si nos ponemos la 4ª dosis. O sea, ¿por qué la 4ª dosis? Vaya. Ya supuestamente con la 3ª estábamos, ¿verdad? Ya había una franca, incluso una franca disminución, como dijo el ministro, pues incluso. Pero entonces, bueno, primero, la primera pregunta, ¿por qué una 4ª dosis? Y de ahí si nos la vamos a poner, aunque alguien de aquí de este equipo ya se nos adelantó, ya se la puso, pero no voy a decir quién. Usted después va a determinar quién. Alguien ya se la puso, que anda todavía dolor del brazo que se la puso ayer, pero bueno. No la quememos. No, pero entonces, pero los Ya. demás nadie se la ha puesto aquí, ¿verdad? No. Y de los oyentes que se pronuncian, ¿quién ya se la puso y quién no? Es Vos que tenés que la como cifra. usted dijo, el brazo derecho, y yo con el izquierdo alguien está moviendo el brazo ahí como que... No, le pero duele, en el izquierdo de los... En el izquierdo, fui ya. yo aquí en el izquierdo. Vaya, Mm. vaya, Era la cierto. más joven del equipo, mire, Era se la cierto. puso. Pero Era su bueno, primo. porque hay 3.000 personas que se la pusieron, ¿sí, Chino? Sí, 33.000. 3.000. No, 33.000. 33.000. Perdón. Yo dije que solo ayer fueron como 3.000 con la- 33.794. Porque estaba bien lleno. ¿Cuánto van? 33.794 de Bueno. 4ª dosis, más 10 de extranjeros. Es una buena apertura, ¿verdad? Sí, yo la 3ª me la puse, justamente estaba viendo aquí mi cartilla, el 21 de diciembre. Vaya, pero Enero, entonces, febrero, marzo, 3 meses. Ya podés. 3 meses. Yo la tercera Ok. me la puse en octubre. ok, Ya ok, puede. usted ahí está contestando 3 meses, ya se puede. Claro. Antes de 3 meses, si se la acaban de poner a 3ª. No, la razón es porque usted tiene anticuerpos todavía prevalentes en su cuerpo y cuando se toman las decisiones de poner un distanciamiento entre una y otra vacuna es porque precisamente la persona aún tiene anticuerpos que pueden interferir con la producción de anticuerpos al administrar la vacuna. Eso desde el punto de vista lógico. Eso se ha dicho y precisamente ustedes recuerdan que cuando dijimos la primera dosis, dependiendo de la vacuna, se ponía cada mes, Moderna, Pfizer, otra ajá. hasta 3 meses. Pero Sí. se podía cortar el periodo como en una AstraZeneca, por ejemplo. Sí. Y la Sinovac y las otras son de origen chino, pues son cada mes. Significa eso que ahorita si estamos ante el anuncio de la Autoridad de Salud en este momento, que dice que podemos poner la 4ª vacuna, en otros países lo han hecho también, por ejemplo en Chile, creo que en España y otros países están Israel. hablando de eso. Pero Por son- tanto, Son pocos países. Pocos países Bueno, y, que, y es pre- el primer país en el mundo. De hecho, tenemos justamente un audio de Alaví de ayer, Ajá, ¿qué? del ministro, que habla de eso justamente. Que dice, ponelo, chom. A ver si... Y que pase, pueden pasar con el desayuno. Si el doctor se va a ir a consulta, pero en lo que ponemos el audio, viene el desayuno, doctor. Ya que Pero, no, ¿y es de ustedes? La Pampa. No, también nosotros. Es muy sí, feo no. comer No, enfrente. la omelette. La omelette, ahí está. Ahí la está. omelette. Déjele al chino. ay, para todo, yo creo que solo para mí me da pena. No, pues No, ya vamos allá, vamos Me da allá. pena ya no- vas a- Yo quiero el típico. no era- me da Pero pena no estos son invitarlos a divorciados. todos. No, vaya, para que vean. Y lo que estamos en Facebook en audio y video, para que vean que es cierto. Hasta Bajía de la Pampa y todo. Miren qué chido. ¿Quién quiere los divorciados? ¿Vos querés el típico? Pues yo me quedo con el divorciado. Bueno, poner lo que dijo el ministro Chomito que decía ayer.
Chomito? De la cuarta dosis. De la cuarta dosis. Tiene incluso 1.5 más facilidad de transmisión que el sublinaje BA1, que es el que inicialmente se ha identificado con la variante Omicron. En ese sentido, la facilidad de transmisión que tiene, la facilidad de adherencia a la proteína C o a la proteína Spike, que de alguna manera pues facilita la adherencia del virus al sistema inmune del cuerpo, genera esa facilidad de poder contagiarnos. ¿Cuándo estimamos que esto podría llegar a El Salvador? No. Es uno de hoy. Debido a la... Que habla de la cuarta dosis. Bueno. Fue el primer país que pone a disposición la vacuna a nivel mundial de los 12 años en adelante para proteger a la población con un solo requisito, que tengamos 90 días después. Y esto tiene una base científica. ¿Cuál es esa base científica? Un estudio publicado recientemente en el New England Journal de Medicina que nos mencionaba cómo el efecto, la mayor inmunogenicidad en la vacuna se alcanzaba con la tercera dosis. Este efecto, ¿verdad? Evidentemente, con el tiempo comienza a disminuir con los anticuerpos, porque ellos comienzan a bajar. Lo que decía, la literatura mencionaba de 3 meses, como tan corto como 3 meses, a un periodo de 6 a 8 meses. Eso variaba de cada paciente. Ahora, ¿qué es lo que hace la cuarta dosis? Volver a incrementar esos anticuerpos, y al incrementar esos anticuerpos, definitivamente lo que nosotros tenemos es mayor protección. Vaya, entonces, un poco lo que también está primer país en el mundo, entonces, en poner para mayores a partir de 12 años. Sí, porque pues, prácticamente es para la población en general. Entonces vamos, doctor, ¿está bien el omelette, doctor? Está deliciosa, sí. Buenísimo, eso me llega. Si quiere, termine. Bueno, no, vaya, primero, sería entonces para toda la población. Entonces pues, viene la pregunta, entonces, ¿podemos ponernos? ¿Qué nos sugiere? ¿Qué nos recomienda? Porque estamos hablando de que aquí se está habilitando la vacuna para todos los grupos de población, bueno, los mayores de 12 años. ¿Qué dicen? Bueno, las recomendaciones iniciales fueron por parte de Pfizer que fuera arriba de los 18 años. Pfizer, ajá. Hay otros estudios, pues, que inclusive están tratando por parte de, creo que de Moderna, para los niños desde los 6 meses en adelante. Entonces quiere decir que todas estas son cosas nuevas. Yo siempre he dicho que cuando ha venido la pandemia producida por los coronavirus, ha sido un virus que nos está enseñando mucho. Es más, todavía nos está enseñando. No lo conocemos a fondo. Ustedes ven el aparecimiento de las variantes, subvariantes, etcétera, una cantidad de mecanismos a través de los cuales estos virus están mutando. Entonces quiere decir que estamos conociendo todavía al virus. Y si estamos conociendo al virus y apenas tenemos un año de estar administrando vacunas, quiere decir que también estamos aprendiendo cuál es el efecto que nos está produciendo la vacuna. A medida que nosotros vemos pasar el tiempo, vamos a observar que si al principio se dijo que después de una enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, nosotros podíamos tener una respuesta de defensa por lo menos de 6 semanas, se decía. Después de 6 meses, actualmente se puede decir que anda alrededor de los 8 meses. Si es así, quiere decir que si uno adoleció la enfermedad, uno tiene aún ciertas defensas en el organismo, no solo anticuerpos, hay una cantidad de mecanismos a través de los cuales uno puede defenderse ante cualquier cosa. En este caso, hablamos de coronavirus también. Pero por otro lado, si viene la segunda vacuna, dice, bueno, ¿por qué se pone a las 4 semanas? Porque precisamente en ese momento no es suficiente como para que la persona tenga una inmunidad 100%. Entonces viene una tercera. ¿Por qué? Porque precisamente se ha demostrado que con una segunda dosis no se tiene todo el refuerzo suficiente para tener unas defensas al 100%. Si tenemos una tercera, entonces, y esto lo estamos diciendo basado en estudios que se hacen después de la administración de la vacuna, que se toma una serie de personas, se empieza a ver qué cantidad de anticuerpos tienen después de la primera, después de la segunda, y hoy después de la tercera, se analiza entonces y se dice, bueno, las personas todavía tienen cierta inmunidad, pero no 100% para protegerles. La prueba está en que todos decimos, la vacuna no es para que no nos dé la enfermedad, claro que nos podemos contagiar, sino que es precisamente por si en caso tenemos un contagio
esta persona enferma no vaya a tener una enfermedad grave o no vaya para a cuidados intensivos, excepto aquellas personas, ¿cuáles? Aquellas personas que precisamente adolecen de alguna otra enfermedad asociada, como por ejemplo si es un diabético mal cuidado, es un renal, es un hepático, un respiratorio, un cardiovascular, que no toman sus medicinas a tiempo, han dejado de tomarlo, se han descuidado, esas personas, a pesar de estar vacunadas con una tercera y hoy una cuarta, aún son de alto riesgo cuando tomen sus medicinas. Por lo tanto, pero si hablamos de personas sanas, a partir de los 18, 12 años, bien nutridos, que aquí todavía tenemos desnutridos en nuestro país, a pesar de eso, pues hay más resistencia. Y cuando decimos que las vacunas nuevas están tratando de orientar a que vayan especialmente para las diferentes variantes, subvariantes que están apareciendo, como es la BA2, que es no es más que una sublinaje de la Omicron BA1. Entonces quiere decir que a medida que han aparecido estas variantes, ellos están estudiándolos como para que venga una vacuna especial para ello. Al momento, lo que pueden decir que todas las vacunas administradas en todo el mundo funcionan. Y funcionan porque uno lo puede decir en la práctica. Por ejemplo, si yo le digo que yo he visto hasta el momento unos 2,000 pacientes por forma virtual, entonces, ¿qué puedo atreverme a decir? Que desde que vinieron las vacunas, todas las preguntas que uno hace cuando entrevista a un paciente que consulta precisamente por querer tener un estado catarral, que es lo más probable que sea un COVID, lo primero que le pregunta, ¿cuándo fue vacunado? Y le dicen, yo tengo 2 vacunas, yo tengo 3 al momento. Estas personas, le puedo asegurar que todas las personas que han sido vacunadas no les ha ido mal, ha tenido un estado catarral. Tanto que me atrevo a decir que en los últimos días, en las últimas 10 días, casi 2 semanas, yo solo he visto 1 o 2 pacientes virtualmente. ¿Qué significa eso? En primer lugar, significa que ha disminuido el número de pacientes con COVID, y en segundo lugar, puede ser que las personas ya observaron que la mayor parte que les da COVID, que les da el SARS-CoV-2, la mayor parte de las personas la pasan tan leve con un estado catarral que de esta manera dicen, entonces, ¿para qué voy a consultar? Yo creo que eso es lo que está dando actualmente. Pero y entonces, en conclusión, bueno, pues nos ha hecho, digamos, si quiere, siga desayunando, porque yo voy a leer algunos mensajes aprovechando también. Pero en conclusión sería, y luego vamos a los mensajes, Carlos y Camila, pero estamos bien, o sea, no sé si así lo interpreté yo, si estamos bien con 3 dosis, pues, y si realmente debemos de ponérnoslas, pues, que es la pregunta, vaya. Yo tengo 3 dosis, yo pues tengo 55 años, el chino tiene 50 y pico, el chomito tiene 48. 48 tenés, vea, chomito. Perdón, ya te quemé. Sí. Es que estamos en consulta, bueno, y hay que decirle. O sea, 30, a menos de un mes de los 49. No, el chomito tiene 38, el chomito, perdón, chomito, que te quemé. Que aparenta de 30, no hay problema. Ellas están jovencitas, pero ellas son casi, pues son millennials, pero vaya, y cada quien pero entonces yo creo que cada caso es distinto, pero en conclusión, ¿me la pongo o no me la pongo, doctor? Vaya, a mí, si quiere, agárreme a mí de paciente. O sea, porque lo que acaba de decir es que... Está rico, disculpe. No, y ya vamos a terminar de cenar tranquilo, pero vaya, pero entonces yo, por lo que lo oí, pues sí, la mayor parte de la gente la pasó con síntomas leves, no sé qué, no todas las vacunas protegen, todo lo que usted nos ha dicho hoy. Pero entonces, ¿qué dice? Hay un dicho también que estaba leyendo y dice, lo que no mata engorda, dice. Pues sí, o sea, ponete, es más, que venga una quinta y una sexta. Bueno, pero entonces, doctor, recomiéndeme, véame a mí como paciente, si genera honorarios, sí o no. Y si genera honorarios, me dice, doctor, porque aquí el chino anda ahí, siempre anda acá. El deseo no es suficiente con honorarios. Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, yo le preguntaría, ¿tiene usted alguna enfermedad y está tomando sus medicamentos, como el ser hipertenso, diabético? Tomo, ¿perdón? ¿Alcohólico o...? No sé. No, yo estoy preguntando. Tampoco, ya no tenemos confianza, doctor. Las preguntas de un médico son todas tomo una pastilla para la hipertensión. Bueno, está tomando... Entonces la primera recomendación es decir, no las suspenda, tómelas al pie de la letra. Sí, de hecho, fui al cardiólogo hace poco, por cierto. Bueno, me alegro, sí. Es cierto, por ahí lo vi, por cierto. Yo no soy cardiólogo, pero lo vi pasar por ahí. Ajá. Bueno, entonces, si yo voy a tener una consulta presencial o virtual,
si yo sospecho y por cuestiones de seguridad para el personal, usualmente las secretarias están bien entrenadas para cuando van a hacer una cita y decirle al paciente, ¿tiene usted un estado catarral reciente? ¿Alguien enfermo en la casa con COVID? ¿Hay alguien enfermo que sea sospechoso de tener COVID? Entonces, usualmente es de tipo virtual. Algunos médicos lo ven en forma presencial, pero la mayoría lo vemos en forma virtual. ¿Por qué? Porque precisamente no solo una exposición para el médico, utilizando mascarilla y otra mascareta, y por otro lado también las secretarias que se exponen, entonces es una medida por la cual se hace virtual. Pero las preguntas van orientadas precisamente a ver si adolece alguna enfermedad, si hay algún enfermo en la casa, si hay algún estado catarral que sea compatible, y la otra, ¿cuándo se vacunó? Y entonces si me dicen al punto, bueno, pues yo me puse la primera, digamos, en marzo. En marzo, bueno, yo no en febrero, no, yo le digo, no, en febrero no había vacunas todavía. Bueno. Entonces dice, bueno, me la puse ahí por Semana Santa. Bueno, ya existían. ¿Cuál le pusieron? Tal. Le pusieron la otra al mes. Bueno, si se la pusieron al mes, ¿cuál fue? La Sinovac. Yo le puedo ir contestando a todo lo que me está diciendo ahorita. Es cierto, señor Alvear, que era mi paciente. Sí, soy su paciente. Yo me puse la primera dosis en abril, el 29 de abril 2021, Sinovac. El 29 de abril, de ahí me puse la segunda en... Mayo. El 27 de mayo. Claro. Ajá, me puse la segunda ¿A dónde dosis. ves eso? Quiero ver, yo no tengo mi cartilla digital. Búscala ahí en el sitio de vacunación. Sí, ahí está. Y de ahí la tercera me la puse el 21 de diciembre. Y fue una Pfizer. Bueno, esa me tocó. excelente. Eso le van a poner con seguridad, una cuarta. Y me dio COVID en agosto. O sea que ya con las 2 vacunas. Y que me dijo el doctor, que me dijo, mira, si no era, qué bueno. ¿Qué tal le pasó? Solo me dio un catarro. Bueno, de hecho, estábamos virtual, estábamos cada quien en nuestros estudios virtuales. ¿Se ahorró la consulta entonces? No. ¿Cuál consulta? No es la de ahorita, digo, la del médico en ese tiempo. Y no, fue virtual. Me hizo una... Bueno. Lo que le quiero decir, lo que me dio fue un catarro que, o sea, pude seguir haciendo el programa, pero un catarro que me duró como 3 semanas. Es que la manifestación... Como 3 semanas me duró el catarro, nunca me había dado un catarro tan largo. Digamos, catarro, mocos... Esa es la manifestación usual, sobre todo cuando ha sido por la Delta, más que todo por el coronavirus, el Omicron. Pero como sabemos que actualmente hay una subvariante del Omicron, que es la BA2, es la que actualmente está predominando en todo el mundo. Como que vino la Delta Plus y ahorita. Y no solamente eso, recuerden que hay ahorita que hay una híbrido de la Delta con el Omicron que se llama el Delta Cron, sí, algo así, según. Y por otro lado se habló de otras mezclas que era del híbrido de influenza con coronavirus. Eso no es sino que más bien lo que sucedió ahí en esos casos es que coincidentemente la persona tenía una enfermedad por el virus de la influenza y por otro lado también tenía alguna delta. Entonces no es que hubo un híbrido de ambas. Pero sí dentro de los coronavirus se pueden dar híbridos como esa mezcla del delta con Omicron. Bueno, pero entonces, ante esto... Por eso estamos en la consulta preguntándole cuál fue, ¿verdad? Entonces me dice, usted me la puse y la última se puso y tuvo la enfermedad, quiere decir que usted tenía anticuerpos suficientes como para esperar que se le ponga una cuarta después del COVID. Y ese es el tiempo que usted está esperando. Si se la pusieron en octubre, me dice la tercera en diciembre. O sea, ya hace 3 meses. Bueno, si ha pasado en 3 meses, ya está listo para ponerse. Pero entonces me la pongo, la cuarta. O sea, está bien. Entonces yo le haría una pregunta. Bueno, ¿y a usted cuando le pusieron la primera, la segunda y la tercera, tuvo alguna reacción severa o qué sintió? No, ninguna. Un poco dolor, de sueño en la primera. Y dolor tal vez en el sitio de la punción. Sí. Hay gente aquí que a mí ahorita el brazo nada más, y sí sentí como... pesado. Sí, como cansancio, como un bajón, así como que me hubiera pasado un tren encima, pero hasta ahí hay gente aquí que sí nos ha puesto mensajes que dice, ni loco me pongo la cuarta dosis, me dio un mal efecto en la segunda. Bueno, yo siempre he dicho que todas las vacunas, si usted se va a vacunar para la rubiola, para el sarampión, para la parotiditis, para la poliomielitis, para lo que sea, para influenza, todas las vacunas tienen su riesgo. Eso está descrito y uno le advierte al paciente. ¿Y por qué creen ustedes que cuando llegan al Ministerio de Salud, al Seguro Social, a que le pongan la vacuna, le hacen firmar un papel?
porque ahí le preguntan precisamente cuáles son las enfermedades que usted tiene preventa para ver si está indicada la vacuna o no. O si es alérgico o alguna, entonces precisamente por esa razón es que ellos preguntan eso. Y también lo hacen firmar eso porque saben que todas las vacunas tienen su riesgo. Y si le pasa algo, pues nadie se hace responsable por lo que le pase, ¿no? Pero mire, doctor, yo también por el tiempo, pero es que estamos tratando de hacer, ponernos como ejemplo nosotros, y si nos la ponemos, porque yo sé que tiene una consulta pronto, pero lo que le iba a decir es que la gente no tiene, o sea, ahorita la gente oye, el ministro de Salud dice, bueno, ya está habilitada, son el primer país que vamos a ponerla, vengan a ponérsela, ya están... Sí, bueno, no es algo masivo. Pero la gente no tiene la oportunidad de hablar con un médico, pues, o sea, la mayor parte de la gente no va a ir, o no tiene, o sea, la gente dice, me la voy a ir a poner. O sea, usted me está haciendo un montón de preguntas. No, pero por me eso... está preguntando cuál se puso, no sé qué, tiene alguna enfermedad Pero Pencho, eso precisamente cuando se va a iniciar o continuar una campaña de prevención a través de las vacunas, hay lo que se llama promoción en salud. Es decir, lo dice el ministro, pero él tiene un equipo atrás también que tiene que hacer por todo el país esa promoción. Y usted ve spots en la televisión o en la radio, en la cual pues están anunciando eso y las razones por las cuales se debe poner. No es simplemente porque él lo dice, él tiene asesores en segundo lugar y una cantidad de gente atrás de epidemiólogos, los que andan por todos los países, los secos que le llaman, que andan poniendo esa promoción en salud, significa que están educando a la gente. Y la respuesta está que por lo que me dijo... ¿Cómo se llama? El chino. Pero dígale Claudio, porque pues si quiere, hoy entro en confianza. Claudio, chino, entonces. Chino. Entonces, si él mismo menciona una estadística que tiene ahí de cuántas personas se han puesto la cuarta dosis, ¿cuántas dijo que eran? 33.794. Para este día. ¿Qué significa eso? Que hay cierta disposición de la población a ponérsela. Es más, usted ve, sobre todo cuando ve la televisión, otros programas, ve que hay personas en pareja, sobre todo personas de cierta edad, por arriba de los 50, usted la ve caminando de la mano con la pareja para irse a la poner. Y si aquí tenemos presente una persona bien joven, ya se la puso también, que indica eso, que toda la población prácticamente como que estuviera dispuesta. ¿Y vos le preguntaste a alguien, Camila? Yo consulté con mi endocrinólogo, porque soy diabética. Y me dijo que sí, que pero era es el mismo que te dijo que tomaras ivermectina. No. A mi endocrinólogo le he consultado, le consulté cuando era la primera dosis, que aquí estaba revisando yo, mi primera dosis me la puse el 21 de abril y la segunda el 21 de mayo. Le consulté si me vacunaba y me dijo que sí, que me lo recomendaba porque así en caso me llegara a contagiar, por mi cuadro clínico no se me iba a complicar tanto. Claro, porque una persona diabética es de riesgo para que se compliquen las cosas. Entonces ahí sí, ahí de rigor, igual hipertenso también. Es más, claro, es más. Las recomendaciones iniciales que van para la administración de la cuarta dosis han sido precisamente en otros países, en el sentido que es casi obligatorio, aunque las vacunas no son obligatorias, son voluntarias, precisamente para personas que tienen cierto riesgo. Llámese diabetes. Véanlo en YouTube. Perdón, se nos metió ahí. Que fue un zancudo. Menos mal que eso no es. Sí, pues sí, perdón. Perdón, que era un zancudo, un perro. Que era. No. Pero perdón, decía el doctor, lo interrumpí. Se interrumpió ahí por ese sonido. Sí, que las personas de alto riesgo, con diferentes enfermedades en diferentes fases de evolución, son personas que las cuales está indicado prácticamente la prevención a través de las vacunas, además de las otras medidas, en el sentido pues que se pueden complicar fácilmente y no tenerlas. Es decir, tener más defensas, qué bueno. Y sobre todo, con Camila, que es diabética, disculpe, no es cuestión de ética, usted lo dijo antes. Entonces quiere decir que entonces, si usted se administra la cuarta, lo que está logrando es tener más defensas y evitar, tomando sus medicinas a tiempo también, lo que está evitando usted, que si en caso se pone en contacto con el virus, lo más probable es que si le da una forma leve. Pero versus que usted dejar de tomar sus medicamentos para la diabetes,
se puede complicar fácilmente y mucho más complicado si no se pusiera otra dosis. Por lo tanto, la recomendación en este caso es Está bien. directa, hay que hacerlo. Sí, tengo una duda. ¿A qué se debe, por ejemplo, que si bien los números de la gente que se aplicó la primera dosis son 4.5 millones, la segunda dosis casi lo mismo, que la tercera no llegue a 1,5 millones, o sea, casi 3 millones de personas que no se han puesto la tercera dosis? Bueno, entonces, ¿A qué obedece eso? Bueno, varias cosas. En primer lugar, yo dije promoción en salud. Aquí las que hay que ponerse las pilas precisamente es decir, si tienen la primera, pónganse una segunda. Si tienen una segunda, pónganse una tercera. Y si ahora está la recomendación voluntaria por parte del gobierno, decir pónganse la cuarta, pues quiere decir que hay suficientes evidencias como para que se la pueden poner según la autoridad sanitaria en nuestro país. Esa es una cosa. La otra es que tal vez, y esto es frecuente que ha pasado en el pasado, cuando ha habido vacunaciones masivas para la influenza, para la influenza no tanto, que se pone cada año, por supuesto, pero ¿cuántas personas la ponen cada año? No son todos, ¿no? Si hablamos de las otras vacunas de la infancia, que ponen de los primeros al nacimiento, 2 meses, 4 meses, 6 meses, y después viene un refuerzo al año, después a los 5 años, siempre hay cierta renuencia a buscar esos refuerzos. Por ejemplo, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, Camila, ¿cuándo se puso la vacuna del tétanos? Bebé. Ajá. No tengo... ¿Y Pencho cuándo se la puso la del tétanos? Y sabía usted que se pone cada 10 años. Quiere decir que son refuerzos. Al igual que el COVID, estamos hablando que son refuerzos. Por lo tanto, ¿por qué es que se dice que la helatoferina también se tiene que dar refuerzos? Precisamente porque hay casos después, porque la inmunidad que se va dando tanto para la difteria, tétanos y todo eso, con el tiempo va disminuyendo la capacidad de defensa del organismo. Por eso es que se ponen ciertos refuerzos cada cierto tiempo. Y cuando hablamos de la influenza es cada año. ¿Por qué? Porque hay un cambio estructural del genoma del virus de la influenza que hace que el que dio el año pasado es diferente. Pues lo mismo está pasando con COVID. Cuando nosotros vemos que hay diferentes variantes y hay subvariantes, quiere decir que con el tiempo el virus tiene la capacidad de estar mutando, y al estar mutando vienen nuevas variantes. Por lo tanto, el virus vino para quedarse, si va a seguir teniendo variantes. Con el comportamiento de atenuación que tiene a medida que pasa el tiempo, en el sentido que, bueno, cuando usted tiene una partícula viral en su cuerpo, se la pasa a otra persona y hay una cadena de diseminación del virus de una persona a otra persona, si bien es cierto, va mutando y apareciendo variantes, pero el virus se va atenuando, va perdiendo la capacidad de producir una enfermedad grave, pero conserva la capacidad de infectar, de contagio. Y eso es lo que está dando actualmente. Por lo tanto, si sabemos que el virus está presente, se ha venido para quedarse y va a quedarse en todo el mundo, y que tenemos una cuarta ola y en sexta ola en España y otros cuarta ola y nosotros aquí, quiere decir que el virus está presente. Y si nosotros tenemos una medida preventiva que es eficiente, que sabemos en términos de seguridad, pues son estudios que se dicen previo a poner a la disposición de las personas. Una vacuna es porque se han hecho estudios de seguridad, que significa que me va a producir tal vez algún efecto colateral mínimo, en 1 millón tal vez, pero por otro lado, la eficiencia se demuestra precisamente, unas dicen, da el 70%, otras el 90%, el 95%, pero al final todas funcionan. Y si se da un refuerzo es precisamente porque no se ha conseguido un 100% de vacunación en las defensas de cada persona. Y en otros países, por ejemplo, si hablamos de Canadá, creo que tiene un 70%, 80% de vacunación. Hablamos de otros países por el 80%. Se ha hecho la Organización Mundial de la Salud que para que todos tengamos una inmunidad de rebaño en cada país, tiene que haber por lo menos un 80% para arriba. Pero aquí en el país quedó entendido que anda el 73%. Por lo tanto, necesitamos una vacuna, por supuesto que la necesitamos. Promoción. Es más, porque usted dice, hay que divulgar, hay que decir. Nosotros, yo lo he dicho aquí en este programa, que ponemos a disposición el espacio. Si el Ministerio de Salud quiere poner anuncios aquí, que los ponga y no vamos a cobrar. ¿Verdad? Gratis. No, para divulgar pues información, o sea, para que le llegue más gente a la información que usted dice. Hay que explicarle, si la gente no tiene acceso a llegar al médico a veces. Miren, se nos terminó el tiempo, pero Pencho, fíjese que por eso precisamente usted en el programa, ustedes que tienen tu equipo que tienen acá, la idea es esa. Usted está haciendo promoción en salud, está educando. Además, son dos cosas, precisamente a través de cuando llama, si no expertos, pero tenemos el conocimiento para dar respuesta a algunas cosas.
Esto lo estamos haciendo indirectamente, no como ayuda al gobierno, sino que a la población, sí. en el sentido de decir, bueno, la necesitamos, pues si el gobierno ha dicho que la pongamos y que es una forma voluntaria y gratuita y es masiva, pues creo, queda la opción de cada quien ponerse. Pues sí, no, y documentar, y no está mal preguntar y sacar dudas, pero bueno, usted nos ha sacado de muchas hoy, desde su perspectiva de conocimiento, como usted dice, doctor. Y yo solo voy a hacer 2 más, porque si no, tenemos que irnos y ya Sí. bueno, tenemos ya el tiempo over, ya se nos fue, pero aquí pone algo, un oyente dice que él hace trabajo remoto y él no sale mucho y tomó la decisión familiar de no vacunarse. Su esposa sí, ella se puso 3 dosis, reconoce que ella la pasó mal después de la segunda dosis, dice, pero él no se vacunó. Y él dice que, bueno, primero que no se expone, pero que está pensando que de repente puede haber que se ponga a disposición una vacuna más efectiva, más estudiada y con menos efectos reactivos para pensar vacunarme. ¿Qué piensa, doctor? ¿Cree que puede haber una vacuna renovada? Bueno, primero que no se ha vacunado y hay mucha gente que, pues sí, ya hablamos de los porcentajes que no lo ha hecho, pero creo que brevemente sobre eso, doctor. Creo que lo dije antes, en el sentido pues, de que si bien es cierto que en términos generales todas las vacunas protegen hasta cierto porcentaje, se ha descubierto también que no es el 100% de protección. Y por esa razón los científicos que ayudan en la producción de vacunas con las diferentes farmacéuticas, lo que hacen precisamente es estudiar las diferentes variantes que hay y modificar las vacunas actuales de forma tal que sean más eficientes con las variantes y subvariantes que han aparecido en el momento. Eso significa que en el futuro nosotros podemos tener vacunas renovadas que protejan precisamente con todas las variantes. Y ahí hay otra aquí que dice, es cierto que el cuerpo pierde su capacidad de luchar. O sea, la inmunidad natural, mientras más se pone vacunas, menos lucha el cuerpo. No, veámoslo en términos generales. Brevemente. Cuando uno nace, precisamente tiene la capacidad de respuesta para cualquier cosa. Pero a medida que pasa el tiempo, los niños, usted ha visto que los niños de a los primeros 6 meses no se enferman prácticamente, sino que después de 6 meses empiezan con estados catarrales. ¿Por qué? Porque le ha pasado la inmunidad de la madre hacia ese niño. Pero esa inmunidad adquirida por el niño a medida que pasa se va desvaneciendo y empieza él a contagiarse de un virus y dicen este mono solo va a la guardería, va al kinder y entonces solo pasa como estados catarrales. No es que le esté dando el mismo, son otros que lo están inmunizando como para que en un momento dado él vaya teniendo defensa. Y a medida que pasa el tiempo, esa inmunidad se va fortaleciendo con la 15, 20, 30, 40 años, pero así como sube a los 50, 60, después de los 55, 60 empieza a decaer esa inmunidad de defensa contra cualquier cosa. Por lo tanto, los mayores de 50, 60 años son de mayor riesgo que una persona de 35 años para cualquier enfermedad. Eso es normal. Y si hablamos de las vacunas, precisamente por eso es que dan los refuerzos, porque a medida que pasa el tiempo se va perdiendo esa inmunidad, mientras no se sepa cuánto tiempo dura la inmunidad producida, ni por el COVID ni por la vacuna, se está conociendo. Bueno, doctor, ¿y usted se va a poner la cuarta? Por supuesto, claro. Eso, va. Seguro que sí. Está, ya ves. Mi esposa en este Ella. momento se la está poniendo a las 8 de la mañana. Hacer Bueno, cita entonces. El doctor Navarro Marín hoy con nosotros. Pediste ayer que fuiste, que te enseñaran el bote que te pusieron, ¿no? Ah. No, ¿Y qué te pusieron, Camila? Pfizer. Solo que yo soy una gran salada porque llegué y me dice, espéreme porque se me acaban de terminar y yo... Mire, pero, Entonces ahí llegó pero con la- es que aquí Tenemos una la Sinovac. gente dice, viene, es que pidan el bote para ver la fecha de vencimiento y se no sean así. No te lo No, dan. No Pero, te lo dan. pero si un gobierno no se va a atrever a poner una vacuna vencida porque saben que el efecto que puede tener, que puede ser desastroso. Sí, no, pero no. No, Y pues sí, entonces sí, no lo va a permitir. ¿no? No, Yo hubiera tenido algún síntoma. Ok, bueno, Sí, saludos no a tenía- todos los de sí, WhatsApp. tenía- No, solamente lo que pasa es que era una pregunta bien recurrente en WhatsApp y era Póngala, justamente póngala. es texto. Básicamente lo que preguntan es cuándo es recomendable ponerse la 4ª dosis después de que le haya dado COVID a alguien. Es una pregunta bien recurrente en varios oyentes. Sí, de hecho yo también la había leído. Bueno, en varios primer sitios. lugar, si el COVID que le dio a la persona y todavía en ese tiempo se utilizaba el plasma convaleciente, en ese tiempo tiene que esperar por lo menos unas 8 semanas. 8 semanas, ok. Par de Pero, meses. actualmente se puede decir que puede ponerse a los 3 semanas prácticamente, si no tuvo el plasma convaleciente.
Esa sería la respuesta. Lo ideal es Bueno. esperar 8 semanas. Sí, Ok. pero si en el tratamiento le dieron plasma convaleciente. Si no le pusieron, que ya no está poniendo, por cierto, en ese caso, entonces puede ser ponerse prácticamente a las 3-4 semanas después de la Ok, enfermedad. Perfecto. Es el doctor José Ernesto Navarro Marín, médico con especialidad en medicina interna e infectología. Gracias por el tiempo. Terminemos de desayunar, sobremesa, hoy aquí con el doctor Marín. Gracias por el tiempo. Espero que haya sido No, y gracias a agradable. ustedes, porque Sí. realmente esta es una educación indirecta hacia la población, en el sentido de conocer un poco más de la enfermedad y, por supuesto, la prevención, que no debe olvidarse, que no solamente es el uso de la administración de la vacuna, sino que las medidas siguen para todo el tiempo. Perfecto. Usen la mascarilla. Esta plática estará en podcast. No se la pierdan. Si la quieren escuchar completa, compartirla al mediodía en Spotify, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast. Y, En por conclusión, se pueden poner la cuarta dosis. vaya, ahí está. Pues sí, pero no, pues sí. Ahí cada No, quien. para que... Miren, escuelas ocurrentes, es el tema.